el libro de Filipenses y estamos en el capítulo número 2 y el verso número 7. Filipenses capítulo número 2, verso número 7. El apóstol Pablo estaba tratando de que la iglesia se unificara y el apóstol Pablo estaba tratando, preocupado por los falsos maestros y por todo lo que asediaban a la iglesia para dañar la doctrina del Señor. Hoy día pasa lo mismo y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Debemos de prepararnos y estudiar para descubrir la verdad acerca de lo que Dios quiere hablar con nosotros. Entonces el apóstol escribe esta carta respondiendo a que tuvieran cuidado, a que se amaran, a que trataran de poner al otro como a superior a ellos, a que nos dedicáramos al servicio y que tratáramos de vivir una vida como creyentes que agrade a Dios. Él estaba hablando de todo esto y hay muchos hermanos dentro de las iglesias a veces que su conducta y su comportamiento es como el de para que lo vean. Hay muchos hermanos que tienen conductas y se esfuerzan por aparentar y no solo hermanos sino iglesias que fomentan dentro de doctrinas de hombre, pero para que los vean. Y eso es hacer las cosas para contienda. Pero ¿qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros? ¿Qué es lo que Él declara? Entonces vamos a escuchar al apóstol Pablo exhortando y aconsejando a la iglesia de los filipenses. Y ahora vamos a continuar en el verso número 7. Y dice en el verso número 7, al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros. Una de las maravillas y quizás uno de los puntos más importantes del Evangelio es la encarnación. Muchos hablan de la reencarnación, muchos hablan de misticismo y un montón de cosas. Y sí, el Evangelio es sobrenatural, claro que lo es, porque Dios es sobrenatural, es decir, Él es el creador y nosotros la criatura. Pero la encarnación, muchos tienen problemas con esto. ¿Cómo es posible que el Todopoderoso, un espíritu, se haya reencarnado? Ahora, la reencarnación la enseña mucha gente y usted puede reencarnar en una chincha, en un telepate, en una cucaracha, en un árbol. Esto depende de cómo usted se haya comportado según algunas creencias. Pero en el cristianismo creemos en la encarnación del Señor y en la resurrección de nosotros, que son dos cosas distintas. Muchos hablan acerca de extraterrestres y un montón de situaciones. Y sí, los creyentes creemos en extraterrestres, en lo particular yo sí. Es decir, todos los ángeles, mi Señor y todos eran extraterrestres, es decir, viven fuera de la tierra, no viven en la tierra. Y es más, yo creo en un mundo que está fuera de este mundo, un lugar donde mi Señor está, y es obvio que creemos en eso. Nosotros creemos en esa vida que está fuera de esta. Entonces, pero la encarnación es un acto, es el acto de preexistencia. Es importante tomar esta palabra que nosotros vamos a ver aquí. Preexistencia. Nosotros tenemos ahí esa palabra, preexistencia. No fuera encarnación, sino fuera preexistencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Si mi Señor no existía antes, no podía ser encarnación. Encarnar significa algo que ya existe.
Algo que ya existe se va a encarnar en otra cosa. Entonces, la encarnación identifica la preexistencia de Yeshua. Es decir, no se puede encarnar. Cuando hablamos de nacimiento, un nacimiento prácticamente sería como el que tuvimos nosotros. Nosotros nacimos, no existíamos antes y nacimos, pero el Señor ya existía, por lo tanto no Él, a pesar de que fue un nacimiento carnal, pero era una encarnación. ¿A qué me refiero esto de la encarnación? Porque Él ya existía antes de la fundación del mundo. Entonces, el Hijo del Todopoderoso, o el Todopoderoso mismo, en el Hijo, se encarnó. ¿Para qué? Para que nosotros le pudiéramos ver. Y tomó la naturaleza humana. Esto es importante también. Tomó la naturaleza humana. ¿Y qué tanto tomó de la naturaleza humana? ¿Me puede decir usted? ¿Y qué tanto abandonó de Dios? ¿Qué tanto abandonó? Se convirtió en un ser humano totalmente. El hombre llamado Yeshua era un hombre, y ese título a veces se le menciona como el Hijo del Hombre. Pero no era cualquier hombre, era un hombre que había sido encarnado. La palabra encarnado, ya dije, significa el hecho de la preexistencia de Él. Entonces viene Él y dice, bueno, me voy a convertir en un hombre. Y el verso 7 dice, al contrario, renunció. Esa palabra renunciar, Dios renunció a la posición que tenía. ¿Y qué posición tenía? La de Dios. Pero Él renunció. ¿Y por qué hizo esa renuncia? Por humildad y por amor. Pablo trae a memoria a los filipenses que ese orgullo que los estaba dividiendo, esas discusiones y esas lamentaciones en la iglesia, a veces por cosas que no tienen mucho que ver, ahora les trae Pablo la encarnación del Señor, es decir, a reducirnos a nuestra menor expresión. Porque si Dios, siendo Dios, no escatimó, no estimó eso, sino que renunció a eso, el Todopoderoso, el Creador, se convierte en la criatura. ¿Y cómo es posible eso, hermano? ¿Cómo es posible eso? Por eso es Dios, por eso es el Todopoderoso. Entonces Él se convierte en un ser humano, y su deidad, deja su deidad, sino que dejó a un lado el derecho, el poder y la gloria. Él tenía poder y gloria. Tenía poder y gloria. Entonces estamos hablando que un ser todopoderoso abandona. ¿Y qué abandona? Su poder, su gloria. Abandona su deidad. Abandona su deidad. Entonces, ¿pero por qué? ¿Por qué tenía que encarnarse? ¿Por qué tenía que encarnarse? ¿Cuál es la causa de encarnarse? ¿Por qué mi Señor tenía que... Y al encarnarse, ¿qué sucede al encarnarse? ¿Qué es lo que está ocurriendo al encarnarse del Señor? Voy a hacer aquí como un signo. Ahora, ¿cuál era el motivo de que Dios se convirtiera en hombre? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué Él tenía que hacerlo? ¿Y cómo iba a hacer para convertirse en hombre? Y esto es uno de los misterios más grandes que tenemos. Y a algunos les duele la cabeza en saber si, bueno, y cuando estuvo aquí era Dios, era hombre, y cuando murió en la cruz murió el hombre, murió Dios. Y empezamos con un montón de preguntas que nos pueden hacer.
Pero el punto que Pablo quiere enfatizar aquí es la soberbia y el orgullo del creyente, que debe de abandonarla. Todo aquello que está causando división, discusión. Dice Pablo, miren, vean al otro como superior a ustedes. Eso por un lado. Pero yo voy a exponerles algo más importante. Fíjense que nuestro Dios, el Todopoderoso, no escatimó, sino que renunció a la igualdad de Dios, renunció a ser igual a Dios y se hizo igual a nosotros, dice en el verso número 7, y se hizo igual a nosotros, dice parecido a nosotros, ¿cómo dice? Él se hizo igual a nosotros, es lo que está diciendo. Entonces a Dios no podían ver. Jesús era la expresión más completa de Dios. Fue limitado su poder. Alguien dice, la salvación es bien fácil. No. Ese amor que tuvo que tener Él para renunciar a ser Dios y humillarse. Ahora, si a nosotros nos cuesta humillarnos, muchos creyentes les cuesta perdonar. Si a muchos creyentes les cuesta perdonar, si a muchos creyentes nos cuesta ceder, servir al otro, si a muchos creyentes nos cuesta ver al otro como superior a nosotros, es difícil. Se oye fácil, pero es difícil, hermano. Casi todos somos soberbios y orgullosos, hasta los que parecen más humilditos. Usted me puede llevar al rancho más humilde y me puede llevar a una gente que esté ahí, y esa gente a veces es más soberbia que cualquier rico también. La humildad no es característica del pobre, eso es falso. Los pobres a veces son más soberbios que cualquier rico también. Imagínense que los seres humanos son soberbios y no son nada, y Dios renunció a ser Dios y se convirtió en hombre. Entonces la encarnación reclama la preexistencia. Dios no nació francamente, Dios se encarnó. Se encarnó significa que Él ya existía antes, y si existía antes era Dios como Dios y era Dios. Ese es un punto muy importante. Entonces Él lo que hace es encarnarse, no nacer, porque en muchas teologías dicen que Dios es el Hijo, y sí es el Hijo, y como es el Hijo no puede ser el Padre, y si no es el Padre es uno menos que el Padre. Ahora, los creyentes creemos que Jesús es igual a Dios. Fíjense de que con mi esposa estábamos oyendo algunas cosas y vienen tiempos terribles, hermano. Vienen tiempos en que muchos pastores, sacerdotes hablarán locura, y muchos creyentes que visitan las iglesias solo los domingos y que no se alimentan van a ser engañados si no están firmes. Y esta era la preocupación de Pablo. Pablo estaba preocupado por servir a la iglesia de Filipenses para que no fueran engañados. Y estamos oyendo en la televisión cosas increíbles, que cuando usted es ignorante, cuando usted no tiene conocimiento, va a perecer, como lo dice la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces usted va a ser engañado si usted no conoce bien. Pero cuando el creyente no tiene hambre de aprender de la palabra de Dios, entonces se va a arrepentir después. ¿Saben cómo va a ocurrir? Va a ocurrir como en tiempos de Noé, que ahorita inclusive los hermanos, como estaba bromeando aquí, muchos hermanos no han venido tan desvelados del carnaval, andaban allá dándole loor al dios Baal, ¿verdad? La carne para Baal, dicen, carnaval, carne para Baal, dicen eso. Entonces están desveladitos los hermanos de andar en el carnaval. Estos hermanos que no están aprendiendo van a poder ser engañados al final. Si es que son hermanos, realmente no lo sabemos, eso solo ellos y Dios. Pero en todo caso, va a pasar como en tiempos de Noé. En tiempos de Noé, Noé pregonó la venida y creó un arca en donde podía haber salvación. Pero la gente se burló y se reía. Muchos creyentes en la iglesia les pasa lo mismo. Yo de volada voy a la iglesia, yo así de vez en cuando, de todos modos. No hay que clavarse en eso. Pero ellos creen que el venir a la iglesia los salva o los exime de alguna responsabilidad. Si el venir a la iglesia no es un acto místico, sino es
un acto de aprendizaje, de edificación para crecer, para volverme un discípulo, para predicar y llevar fruto. De eso se trata. No se trata de venir a escuchar una conferencia. No se trata de eso. El cristianismo es vida. Jesús es verbo y no sustantivo. Decía una canción ahí, tiene razón. Y el verbo significa acción. Entonces los creyentes no se están edificando, y al no edificarse van a, bueno, no, en primer lugar a saber si son salvos, y en segundo lugar a saber si van a resistir las embatidas del enemigo. Entonces el primer punto que estamos hablando aquí de la encarnación es que Yeshua es Dios, y no es como algunos dicen un Dios pequeñito, sino que es Dios. Ahora algunos dicen, Yeshua fue creado, el diablo fue creado. ¿El diablo fue creado? Sí, se dan cuenta los hermanos, se dan cuenta. Todo esto lo tienen que saber. Todo esto lo tienen que saber. El diablo fue creado, sí, fue creado como un arcángel. No fue creado como diablo, fue creado como un arcángel. Ahora, Yeshua fue creado. ¿Fue creado? No fue creado, hermano. Él fue encarnado. Es lo que estamos hablando. Él ya existía, tiene una preexistencia y renunció a su poder, a su gloria y a su deidad para tomar una naturaleza humana, y después de ser Dios se hace hombre. Yo voy a aprender eso. ¿Por qué? Porque este es parte del proceso de la salvación. ¿Y cuál era la misión? ¿Cuál era la misión voluntaria que él había agarrado? ¿Por qué se encarnó? Como creyentes, si le preguntan allá afuera, ¿por qué se encarnó? A veces nos aburre venir a la iglesia y a los estudios, pero cuando hacemos preguntas nos damos cuenta que no sabemos muchas cosas. ¿Cuál fue el propósito de encarnarse? Entonces mi Señor, cuando se encarna, quedó sujeto como hombre, quedó sujeto a tiempo. El Señor envejecía, el Señor se cansaba, quedó sujeto a tiempo, quedó sujeto al lugar, porque no podía estar en varios lugares al mismo tiempo, caminaba y se tenía que transportar por sus propios medios, ¿no es cierto? Quedó sujeto al lugar y a espacio también, como los hombres. Entonces tenía una naturaleza humana completa, estaba sujeto a tiempo y espacio, estaba expuesto a las enfermedades, estaba expuesto al pecado, estaba expuesto a las personas, estaba expuesto al hambre, al frío, estaba expuesto. ¿Tenía ropa mi Señor? ¿Tenía ropa? Tenía ropa también. Entonces esa encarnación fue total, esa encarnación de mi Señor. Pero ¿cómo es posible que un Dios todopoderoso se humille de tal forma? Bueno, el verso 7 de Filipenses 2 nos está diciendo la humildad que debemos de tener. Mi Señor se hizo esclavo de todos. ¿A qué dice que vino mi Señor? A servir. ¿Y cuántos sabemos aquí esclavos? No nos gusta servir. Hay veces que viene el hermano y se quiere sentar, ni los pies retrocedemos, tenemos así estirados, ni siquiera lo hacemos para que pase. Cuando nos vamos a saludar, algunos andamos pelando los dientes de oreja a oreja y otros. Y yo queriendo darle la mano, dando la mano a él. Son más grandes que Dios quizás.
Pero Dios, mi Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, se humilló y se convirtió en un gusano, en un hombre. Y tú puedes decir, eres muy atrevido al decir eso. Yo te lo voy a probar bíblicamente. Él se hizo maldito por nosotros. ¿Cuánto amor había? Ahora, ¿cuánto amor tienes tú por tu hermano? Yo hago esto en una forma sarcástica, lo del saludo, que es algo mínimo. Porque ¿qué cuesta saludar? Pues no es un sacrificio. Ay, este sacrificio es mío y vuestro, voy a dar. No es un sacrificio, hermano. Pero para algunos aún así es un sacrificio. Levantarse de esa silla y abrazar y saludar a los hermanos les es un sacrificio. Y es de lo que Pablo estaba hablando. Los estaba avergonzando a los filipenses. Si ustedes son unos gusanos, les voy a explicar que Dios, siendo Dios, se humilló de tal manera. Bueno, y se humilló, la traducción Valera dice a lo sumo. Porque les pregunto yo, cuando él vino como hombre, vino a nacer en un palacio, era hijo de reyes. No, uno de ustedes nacieron mejor que él. Ay, ¿dónde vas a tener a tu bebé? En una clínica privada. Una clínica privada. 5,000 me costó el parto de mi hijo. ¿Ah? Ay, Nuestra Señora de la Paz, y es creyente. A la Virgen, donde la Virgen fui a parir. Donde la Virgen fui a parir. Qué barbaridad. Mire, somos creídos. Me acuerdo yo cuando mi hijo iba a nacer, como uno, en su ignorancia, cuando mi hijo iba a nacer, fui a comprarle una cuna. En ese tiempo, le estoy hablando de aquí, en ese tiempo había unas cunas que habían nacido, que como todo va tan moderno, bueno, se la fui a comprar de buena madera, y esa cuna era de lona para que fuera fresca y se podía mecer. Esa es para mí. Y mi Señor, yo no sé cómo se llaman esos, en el comedero, ¿verdad? Con paja, ¿verdad? Y ir a nacer ahí. Se humilló mi Señor. Se humilló. ¿Y por quién se humilló? Ahora, por quien se humilló, hoy no quiere ser humilde. Y entonces Pablo le dice, tengan vergüenza. Si ustedes son gusanos y no se quieren humillar, no quieren ver al hermano con amor, no quieren servir. Y mi Señor era Dios y se humilló de tal manera desde su nacimiento. Nació en un lugar humilde. Ingeniero y arquitecto era José, padre de mi Señor. Y María era, ¿qué? Astronauta, ¿qué era? ¿Qué eran, hermanos? Un carpintero. Un carpintero. Se humilló. Pero no quedó allí. No quedó allí. Se humilló y no nació en ninguna casta de reyes. Literalmente dicho. No nació en una casta de reyes. ¿Cuántas casas tuvo mi Señor? ¿Cuántas casas tenía? ¿Cuántos pares de zapatos tenía? ¿Y cuántos tenés tú? ¿Cuántos tenés tú? ¿Cuántos trajes tenía mi Señor? Ahora reto a esos que andan predicando por internet, los reto. Si mi Señor es mi maestro y mis ojos deben de estar puestos en mi maestro, en el maestro de maestros, si mis ojos deben de estar puestos ahí, y este atajo de sinvergüenza, ¿de dónde sacan para hacerse ricos? Que la gente debe de estar sembrando y hablando del evangelio de la prosperidad. Si mi Señor, que es el ejemplo mío, nunca fue rico, ¿cuántos carruajes tuvo mi Señor? Pero en la iglesia se venden, hermano, haz ese zaguán que el carro ya viene. Ponte, mire, por $20, por 3 meses, pon el carro y ese carro ya viene, esa casa ya viene. Sin vergüenza, hijos del diablo. Mi Señor, así predicaba mi Señor. Así predicaba mi Señor. Señor, yo quiero ir tras de ti. Ah, ¿querés ir tras de mí? Sí. ¿Sabes qué? Sí. Las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen su nido, y yo no tengo ni dónde acostar mi cabeza. ¿Me querés seguir? Estos pastores que aquí en la Gran Guimba que hablan de eso,
Me gustaría ver que lo siguen así. A ver si lo siguen. ¿Lo seguirían así? Judas. Tienen el carácter de Judas. Judas, cuando vio que no iba a haber Cristo y cuando dijo el Señor, uno de ustedes me va a entregar. Y bueno, dijo Judas, si yo andaba detrás de este porque dijo que iba a ser el rey de reyes. Y ahora dije que lo van a matar. No, hombre, lo voy a vender. Aunque de esa platita voy a sacar. Entonces, ese sí andaba buscando la plata. Entonces, la encarnación, hermanos, es una maravilla de la humildad del Señor. Y Pablo le está diciendo a los filipenses y nos dice a nosotros, seamos humildes. Tratemos a los demás como superiores. Perdona, hermano, perdona. Es increíble que hayan hermanos en la iglesia que un hermanito ande tratando de darle la mano, dando vueltas y el otro escondiéndose porque no se la quiere dar. Es increíble eso. Y decir que somos cristianos. Perdona. Predicar la verdad es difícil. Sacar a la gente riéndose, bueno, podemos tener esa habilidad. Pero cuando yo veo este texto, yo no puedo decir otra cosa. Si tú lees el verso 7, lee el verso 7 de Filipenses 2 y mira lo que te está diciendo. Al contrario, mi Señor no fue orgulloso a pesar de que era Dios, sino que se humilló a sí mismo y obedeció. Otra palabra que ya ni me caben aquí. ¿Cuántos creyentes obedientes hay aquí? Hermano, no te pedimos que vengas a la iglesia por hacer número. Te pedimos que no faltes a los cultos para que te edifique, para que aprendas, para que sabiendo la sana doctrina nadie te engañe. Y sabiendo tú la verdad, se la vas a enseñar a tus hijos y tus hijos a los hijos de ellos. O sea, la perpetuidad es la que estamos enseñando aquí para que tu casa alcance salvación. No es solo porque vengas a calentar una silla. No se trata de decir, ya vine al culto, ya me voy, no has hecho nada. Si la idea es que aprendí ahora para que no me engañen. Y después termino allá en el televisor sembrando. Hermanos, es una locura. Soy creyente, soy salvo, pero ¿cómo debo de ser? Humilde. Tengo que trabajar mucho en esa área. Uno va al banco y está trompudo. Yo que soy líder aquí, a cada rato ando pecando. Estoy yo aquí en un semáforo y me pinta, mire, ya me enojé. No solo que me piten en el semáforo otro, ya me enojé. Y luego, vuelvo a recapacitar. Hermano, ¿cuánto hay que aprender? Digo yo, hay que dar al necesitado y te piden, anda a trabajar, huevón. ¿Cuánto? Y mi Señor fue humilde. Algunos están preocupados por su carrera, por su casa, por su marido, por su mujer. Unos están preocupados por lo que ni tienen todavía. Y mi Señor se humilló. Mi Señor fue igual en todo a nosotros. La única diferencia fue que Él no pecó. Tuvo la libertad para pecar, pero no pecó. Fue libre de pecado en su completa humanidad. Así es que mi Señor Yeshua mostró y expresó todo lo que podíamos conocer de Dios. Hay gente trompuda. ¿Y quién ha visto a Dios? ¿Quién ha visto a Dios? Pues lo vieron, los apóstoles lo vieron. Los apóstoles lo vieron a Dios. Y literalmente lo dice así, literalmente así. Muéstranos al Padre. Hubo un trompudo igual que nosotros en la palabra. Muéstranos al Padre, muéstranos al Padre. ¿Y qué dijo él? ¿Cómo se atrevería a cometer una blasfemia, que por eso lo mataron al Señor, a decir que él fuera lo que no era? Y cuando le dijeron, muéstranos al Padre, ¿cuál fue la respuesta que él dio? ¿Cuánto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis? O sea que la expresión humana, la única que podemos ver de Dios, porque Dios en su gloria, ya enseñamos en esta congregación,
que nadie puede ver a Dios en su gloria porque este cuerpo putrefacto no lo resiste, no lo resiste. Déjame ejemplificarte. La gloria de Dios es como el esplendor de la bomba atómica. Cuando una bomba atómica explota, no es la bomba la que te mata, sino la expansión del calor, de la luz, del fulgor de esta. Y como una onda en el agua va y va dejando solo los huesos pelados de todos los seres humanos. Entonces la gloria de Dios multiplica eso. Yo no sé si por 1000 o por 1.000.000, no lo sé. Pero la cosa es que nuestros cuerpos no resisten ver a Dios por su gloria. Entonces la única forma de mostrarse Dios era a través de la encarnación. Y se encarnó. Y con todas las características nuestras. Pero hay gente que duda de eso, sí, hay gente que duda de eso. Pero tenemos otros que nos explicaron la encarnación, y la encarnación fue profetizada también. Juan 1.1. Juan 1.1. Mira lo que dice ahí de la encarnación. Juan 1.1. Juan 1.1. Juan 1.1. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¡Wow! Entonces mi Dios no nace en ese momento. Mi Dios se está encarnando en ese momento. Imagínate cómo debemos de ver. Por eso es que mucha gente, hermano, mucha gente le han anonadado el cerebro y hacen un niño Dios. Y lo quieren adorar y lo hacen un niño Dios. Pero Dios ahí estaba encarnado, no naciendo. Y por eso muchos confunden que María es la madre de Dios. Y ahí tiene razón muchos para decir que entonces no es Dios. Yo no sé si tú has pensado por un momento esto, pero piensa, y tal vez para ti sea sencillo o complicado, no lo sé, pero la gente intelectual necesita información fidedigna. Entonces, y tienen razón, si yo digo que Dios tiene madre, entonces no es Dios, porque es más poderosa la madre que Él, porque entonces Él es un hijo. ¿Me explico? Dios no tiene principio ni fin. Si lo tiene, no es Dios. ¿Qué es lo que tuvo principio? La carne, es decir, en lo que Él se encarnó, eso sí. Entonces María no era la madre de Dios, era la madre de la parte humana de mi Señor. Y María era virgen, sí, yo no peleo por eso. Y era maravillosa y grande, sí. Y bendita entre todas las mujeres, amén. Pero María me salva, no. María no murió por mí. ¿Y María necesitaba salvación? Sí. Pruébenmelo bíblicamente. A cualquier católico le digo, recitame, ¿cómo se llama eso? Dios te salve, María. Recitámela. Desde que comenzás, Dios te salve. Así dice. ¿Cuántos católicos hay? No eran católicos. No eran católicos ahí. Dios te salve, María. ¿A quién le está pidiendo salvación para María? A Dios. Dios te salve, María. Yo no sé, nunca fui católico, no me lo sé, corríjanme. Dios te salve, María, llena eres de gracia y no sé qué. Y vamos por ahí. ¿Cómo es que dice la magnífica? Y bueno, y no solo eso, la magnífica dice, gracias, Señor, por ver la bajeza de tu sierva. Dice. Eso dice. Pero aquí en San Juan nos está comprobando que Él existía antes. Dice, verso 1, antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba. ¿Cómo dice ese verso 2? Pues, ¿cómo dice ese verso 2? Declara que ya existía Él, no estaba naciendo, Él ya tenía una preexistencia.
Y todo ese pasaje te habla de eso. Romanos 1 y verso 2 al 5. Romanos 1 y verso 2 al 5. Romanos 1, versos de 2 al 5, dice: Dios había prometido enviarnos a su Hijo. Así lo habían anunciado sus profetas en la Biblia. Esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Jesús me demostró su amor y me eligió para que le sirviera como apóstol, pues quiere que todo el mundo le obedezca y crea en Él. Estaba profetizado que su Hijo se iba a encarnar, estaba profetizado. Segunda Corintios, verso 8, capítulo 8, verso 9. Segunda Corintios, verso 8, capítulo 8, verso 9. Segunda Corintios, capítulo 8, verso 9. Hay muchos versos que dicen esto, pero con estos tres voy a darles la base. Segunda Corintios, capítulo 8, verso 9 dice: ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero también los amó a ustedes, que vino al mundo y se hizo pobre. Lo que predica la prosperidad. Hermano, ¿te quiere decir que los creyentes todos vamos a ser pelados? No, no digo, hermano, usted está diciendo que Dios no nos bendice. No, no estoy diciendo eso. Dios bendice, hay creyentes ricos y pueden haber creyentes prosperados, pero el evangelio no es ese. El evangelio es que yo soy pecador, que Cristo es santo y vino al mundo y murió por mis pecados y fue crucificado en la cruz y fue sepultado, como lo dice en la Escritura, resucitó al tercer día y fuimos salvos por eso. ¿Ven? Hermano, y entonces ¿a dónde quedan las bendiciones y los que tienen dinero? ¿Cuál es la clave del Señor? Depositar $20. Es más, algunos se atreven a decir esto. Yo no sé si tú eres acucioso y dices: manera de recibir un milagro. Número 1, anota la cuenta del banco para que me des visto. Número 2, deposita $20 por 3 meses. Y número 3, tu milagro ha sido hecho. Ahora, bíblicamente te lo digo, eso lo dice el diablo, pero ahora te voy a ir bíblicamente yo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán, ¿qué serán? Añadida. Pregunto, tú primero sirves a Dios y Dios te va a bendecir según sirva. Pero hay algunos que sirven primero al diablo y quieren la bendición de Dios. No, hermano, yo no tengo tiempo de ir a la iglesia. Yo estoy haciendo pisto porque mis hijos van a ir a la universidad. ¿Y quién te ha dicho, bruto, que vas a estar vivo? Hoy puedes venir a buscar tu alma en la noche. ¿Quién te ha dicho? No, yo estoy preparado, ustedes son haraganes. Yo no tengo tiempo para ir a evangelizar. Yo no pierdo el tiempo en eso. Yo vine paso trabajando. Después tengo un cáncer. 2 meses están fuera. 2 meses están fuera. Necio. No, hermano, yo no tengo tiempo de ir a los cultos. Bueno, ¿por qué? Por la hora, hermano pastor, cambiemos la hora. Tampoco viene que cambiemos la hora. Pero el Señor va a tratar con eso, haraganes. Dios va a tratar con ellos, que saben que se quedan en la hamaca, que se quedan viendo televisión, que se quedan allá pudiendo venir a la iglesia y dicen que no pueden venir. De nosotros no te burlas. Hermano, vas a mandar a llamar ya cuando estés postrado. Ahí viene el hermano, ore, ora. Mira, hermano, ore. Pero nosotros no. No, es que las cosas de allá a mí no me importan. Los jóvenes así las ven. Pero aquí tienen tal importancia que Pablo está diciendo: sean humildes. Y el hermano pastor: ¿qué autoridad es para mí? Y el hermano B y el hermano B: ¿quiénes somos? ¿Para qué nos van a decir? ¿Por qué vamos a venir a la iglesia? No, nada. Yo soy. El yo soy. Entonces Pablo le contesta: miren, no sean orgullosos. El Señor, siendo Dios, se humilló. Renunció al poder, a la gloria y a la deidad.
tomó la naturaleza humana, aunque ya existía con Dios, y se sujetó al tiempo, lugar y espacio. Se convirtió en esclavo porque Él vino a servir. ¿Cuántos de ustedes sirven? Cuando yo estoy preparando esto, viene como defrauda cuando hay uno o dos hermanos en la iglesia y uno se prepara y digo yo, te reprendo, Satanás. Porque a mí me sucede cuando miro dos, digo, y yo para dos pinches me voy a estar preparando aquí. Te reprendo, Satanás, el diablo se me quiere meter. Y digo yo, no me importa uno que hubiera, yo debo de preparar esto como para el Señor y hacer el mejor servicio que pueda. Debo de servirle con amor y debo de hacerlo con todo. Y no me importa que a las bancas nada más, porque es mi ministerio. Pero ¿cuál es el tuyo? ¿En qué estás sirviendo? No puedes servir si no te preparas. Y no puedes prepararte si no vienes a aprender. Y si no aprendes, entonces eres víctima de ese león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero Pablo dice, ustedes deben de quererse y deben de ser humildes por la encarnación, de mi Señor. Verso 8. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció. Ahora, vino como hombre, pero vino a enseñarnos cómo obedecer a Dios. Entonces Él se hizo hombre porque la única forma de poder entender nosotros a Dios era que alguien nos explicara, porque aún así hay gente atrevida que le dice, ¿y vos qué sabés? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién ha hablado con Dios? Entonces Dios, o sea Yeshua, vino y Él vino a contarme cómo es allá y cómo es su Padre, amén. Él vino a decirme. Entonces si hay alguien que subió y bajó, pruébemelo bíblicamente, claro que sí. En San Juan 3, creo que del 18 en adelante, bueno, tratando con Nicodemo, y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo y está en el cielo. ¿Cómo es eso? Estaba arriba, estaba abajo y estaba en la tierra. O sea, le explica que Él es Dios y tiene esa deidad. Entonces Él se humilla y dice, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Y bueno, cuando a mí me pasó un problema, una de las peores vergüenzas que puede tener uno es que lo metan a la cárcel, ¿no es cierto? Que lo metan a la cárcel. Algunas niñas tienen vergüenza con solo caerse y se levantan rápido, nadie que no quiere que, porque son orgullosos y soberbios. Ahora que nos humillen en la plaza pública, yo creo que sería lo más terrible para nosotros, porque somos vanidosos y orgullosos y decimos ser humildes, pero no lo somos. Pero mi Señor, por eso es que Dios calla toda boca y nadie puede hablar nada y decir lo contrario, porque Él se humilló a lo sumo. No solo se humilló siendo hombre, no solo renunció a esto, a tiempo, lugar y espacio, no solo, sino que también se hizo obediente. Otro problema del hombre es ser rebelde. Otro problema de los seres humanos es que somos rebeldes. Uno va a parquear su carro a un lugar, te lo digo yo pecador, yo el primero. Ustedes tal vez son santos y puros, pero yo pecador vengo, voy a parquear y me sale un policillita de esos policillitas de los bancos. Aquí no, allá, ¿cómo reacciona uno? ¿Cómo reacciona uno? Quita el carro. No quiere quitar el carro de uno de ahí. No lo quiere quitar. Somos soberbios, hermano. Y somos hermanos. Si el carro dijera soy creyente, a cada rato pasáramos, cuando tuviéramos camisa que dijera soy creyente, a cada rato pasáramos vergüenza. Y la gente lo leyera y dijera, usted es creyente. Tal vez aquí nos humillara, pero somos soberbios. Pero mi Señor no solo se humilló de esta manera, sino que dice el verso número 8, bueno, obedeció, obedientes aquí en la congregación, obedientes a la congregación, no hay. El día miércoles tendríamos que tener esta iglesia llena como la tenemos el domingo. Ya van a venir los que vienen a misa, que son los que terminan de llenar estas mesas, estas sillas. Los que vienen a misa, la misa de las 9, las 10, perdón. Esos son ritualistas.
¿verdad? Son un relojito y a la misa de las 10 vienen y llenan esto. Si realmente esta gente obedeciera el día miércoles a las 5, estuvieran aquí. Y si no le estuvieran diciendo al hermano Jorge, no me quiero perder el estudio, hágalo a las 5:30. Porque yo salgo de trabajar a las 5. Si alguien saliera, a esa hora. Pero de los que están afanados trabajando de sol a sol, ¿qué dicen? De sol a sol. De sol a sol. Que no tienen tiempo para el Señor. Yo sé que el hermano Jorge aperturara y con gusto les atendiera a la hora que fuera, ¿verdad? Pero hay gente obediente. ¿Quién obedece al Señor? No, si ustedes son los que están hablando, no. Hay un mandamiento que dice, no dejando de congregarse, como algunos que no somos nosotros. Y esta iglesia que no hacemos tanto. Entonces, no, el Señor era obediente, Él era Dios. Y aquí hay hermanos que no quieren obedecer ni siquiera venir a la iglesia. Ahora, demuéstrame que Jesús fue obediente hasta con los paganos, ¿o no? Con mucho gusto. Con mucho gusto. Una vez un sinvergüenza llegó de mi Señor y le dijo, Señor, debemos de dar impuestos. O sea, no querían pagar impuestos el sinvergüenza. El hermano Nelson de la verdad. El hermano Nelson tiene clientes que quieren como evadir los impuestos, ¿verdad? Y el hermano Nelson le dice, no, mire, le tocan $3,000 de impuestos y no me lo podrá bajar a mí por ahí, hágale una rasquita por ahí, por amor, que salga ahí. Y entonces uno de esos llegó del Señor como quien dice, yo soy creyente y para pagar impuestos, lo que puedo dar de impuestos lo doy de ofrenda en el templo, ¿no? A ver, dicho, explícalo, imagínate, ¿verdad? Porque algunos aquí no le dan ofrenda porque dicen, no, hoy pagué tal cosa, Señor, no te puedo dar. Bueno, uno así llegó. Entonces le dijo al Señor, es lícito que demos impuestos nosotros los creyentes, es lícito. Y le dijo, dame una moneda. ¿A quién ves ahí? Al César. Okay. Entonces, a César, o sea que creyentes a pagar impuestos correctamente. No hay evasión de impuestos para los creyentes. Entonces, ¿obedecía el Señor pagando impuestos? Una vez estos pícaros del templo, que son pícaros del templo, de la prosperidad, que estaban ahí, y el Señor tenía que pagar con derecho a corrección, no sé si dracmas o denarios, no sé qué tenía que pagar. Y Pedro le dice, bueno, hay que pagar impuestos, le dice ahí para entrar al templo. Hay que pagar impuestos. Y le digo, Pedro, ¿te agarras ahí? Yo no sé si metió la mano o decía caña de pescar, agarró un pescado y echara una moneda para pagar el impuesto. ¿Obedeció el Señor? ¿Cuánto vamos a aprender hoy? Bueno, ¿cuánto vamos a obedecer ahora? Bueno, ¿cuánto vamos a obedecer? Bueno, el Señor obedeció, nos enseñó, obedeció y nos enseñó. Pero bueno, te dejo la obediencia. Mira todo lo que he visto. Mira, él preexistía con Dios. Renunció al poder, a la gloria, a la deidad, se sometió al tiempo, lugar y espacio y se hizo esclavo, y como esclavo se hizo obediente. Pero me falta algo más, Mira el verso 9, perdón, verso 8, al final. Obedeció hasta la muerte, ¿Cuántos están dispuestos a morir por el Señor? No me digan amén, no vaya a ser que no, estoy mintiendo. ¿Cuántos están dispuestos a morir por el Señor? Hasta la muerte, hasta el tope punto, como decía aquí. ¿Cuántos están dispuestos a morir al Señor? Con que no están dispuestos a venir a todos los cultos. No digamos arriesgar la vida. Y esto es que nadie nos persigue. Nadie nos persigue. ¿Cuántos están dispuestos a venir hasta la muerte? Él era Dios, pero se hizo obediente hasta la muerte. Por eso tengo que me faltaba. Y cualquier muerte, como dice la gente, ay, muerte de Dios. No cualquier muerte. Miren, la muerte que tuvo mi Señor era la muerte más miserable que había en ese entonces. Es como que nos agarraran a nosotros aquí y nos fueran a colgar en una cruz a la plaza, allá a la plaza, y en calzoncillo. Ojalá que anden limpio, pero bueno, en calzoncillo, allá a la plaza, y nos pongan un rótulo ahí, por lo cual nos han crucificado.
y toda la gente pasa y tan honrado que te miraba. Y para todo el que pasaba por la plaza, los de Ciudad Barrio, los de todo lo iban a ver. Y esa era la forma más humillante de morir. Y mi Señor, por amor a nosotros, tuvo el valor de hacerlo. Y tú no tenés valor de venir los miércoles al estudio. Mira qué sacrificio. Mira qué sacrificio. Dame el domingo usted. Dame el domingo. Y mira todo lo que hizo él. Y muerte se humilló, y muerte de cruz. ¿Cuántos están haciendo un sacrificio como el que hizo mi Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos de aquí? Estamos haciendo esto. Lo menos que pudiéramos hacer es no faltar a los cultos en adoración a Dios, ya que no evangelizo, ya que no estoy en ningún... Por lo menos eso, para aprender y prepararme. Darle 1 hora al Señor, decía yo. 1 hora los que están despiertos y media hora los que vienen a la mitad, y los que duermen a la mitad y la mitad se despiertan por rato. Ni siquiera 1 hora. Y nos echamos unas películas, yo hasta de 3 horas. Hasta de 3 horas. Tráeme un cafecito, mi amor, con pan. No me quiero perder aquí. Y en la iglesia no aguantamos 1 hora. Hay unos que entrando aquí a orinar, ni 10 minutos han estado, y a orinar se levantan como 3 veces. Aquí. Y entrando, ¿va? Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo te servimos, Señor? Ah. Por eso es que unos hermanos están bien bendecidos y otros no. Pero ¿qué dice aquí? Muerte de cruz. Bueno, ve entrando cruz, pero no de los cruces. Entrar a la cruz aquí, hermano. Muerte de cruz. Muerte de cruz. La muerte más humillante que pudo haber, hermano. No, ay Señor, no quiero el chikungunya. Ay Señor, no quiero este dolor de cabeza. Ay Señor, no quieren nadita. Los creyentes nadita quieren estar molestos, nada. Y si el Señor les dijera, no querés dolor de cabeza ni calentura, ay yo, nada querés, ¿y cuánto me serví? Que no te digo el hermano, ve como en el principio, buscad primeramente el reino de Dios. No, Señor, no te faltan los cultos. ¿Te acuerdas aquel que les conté que se murió y llegó al cielo? ¿Te acuerdas aquel que les conté? Mirá, le digo, aquí para entrar al cielo se ocupan 100 puntos. ¿Cómo no? Le digo, ¿cómo no? Vaya, empezar. Primera obra, le digo. Nunca falté a los cultos de la iglesia durante mi vida. 5 puntos. 5 puntos, sí, 5 puntos. Todo el tiempo diezmé, jamás me fallé al Señor con los diezmos ni nada. Ok, otros 5 puntos. 5 puntos. Sí. 60 años estuve casado con mi esposa, jamás la traicioné. 3 puntos. Así como vamos, le digo, solo por gracia puedo entrar. Gloria a Dios, aleluya, salve. Por gracia. Por gracia, hermanos. Pero no abusemos de la gracia, no la usemos como excusa para el libertinaje. Fíjate lo que dice aquí, dice aquí, hasta la muerte de cruz se humilló al máximo. Ahora, te estás humillando tú, te estás siendo obediente. No vengas a misa, venís a escuchar palabra de Dios. ¿Y qué te está diciendo Dios? Que seas humilde, que veamos a tu hermano como superior, que no falles en los cultos, que vengas a aprender, que tengas hambre de Dios. Es lo que Dios te está diciendo, que te involucres. Verso 9. Por eso Dios, o sea, aquí viene. Esto quizás no les va a gustar mucho. Voy a hacerlo aquí muy grande aquí. Vaya. Para completo. Bueno. Por lo anterior. Óigame bien. Aquí no es $20 por 3 meses. Aquí no es que no te das cuenta. Aquí no es que ayunes. Aquí no es que ores y te pongas las mantillas en dirección al templo. Aquí no te enseñamos piquetes para que Dios te bendiga. Aquí te enseñamos la verdad de Dios. Y lee tu Biblia, no la mía, lee tu Biblia y lo que dice ahí. Mira todo lo anterior que te di. Aquí te tengo lleno todo lo que Dios hizo. Después de todo esto,
¿Qué dice ese verso número 9? Por eso. ¿Por cuál? Por todo esto. Por todo esto. Pero hay hermanos que ponen la carreta y los bueyes atrás. Aquí está el hermano que nos puede enseñar que eso no funciona. Él es experto en eso. Nunca ha visto una carreta que con los bueyes atrás. No puede. Entonces, aquí hay un hermano que, fíjense que aquí dice por eso. El hermano pone por eso primero y esto después. ¿A qué me refiero? Que después de haberse encarnado, que después de haber renunciado al poder, gloria y deidad, que después de agarrar la naturaleza humana, que después de estar sujeto al tiempo, lugar y espacio, que después de haberse convertido en esclavo y servir, que después de ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por eso, mira el verso, por eso, verso 9, le otorgó el más alto privilegio. Ahora te pregunto, ¿por qué a ti? Sáname la chikungunya, sácame esto, hazme esto. ¿Por qué? ¿Por eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por gracia, dice, por gracia te salvó, que era el primer trato de mi Señor. Pero dice que las demás cosas van a ser por el trato primero de tu salvación. Gloria a Dios. Y cualquiera que nos esté viendo por internet, si cree que Cristo es el Hijo de Dios, que vino al mundo, que murió por nuestros pecados y los pagó en la cruz, que fue muerto y sepultado como las Escrituras lo dicen, que resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, es salvo. Amén. Es salvo. Cualquiera que crea esto es salvo. Ese es el primer compromiso de mi Señor. Ahora la parte de bendiciones dice, y las demás cosas serán añadidas. ¿Pero por qué? Por eso. ¿Qué dijimos? El Señor es nuestro maestro de maestros y nos da el ejemplo de todo. Sí. Primero sirvió. Pregunto, ¿estás sirviendo? ¿En qué sirves tú? ¿En qué sirves? No, hermanos, yo sirvo. ¿En qué sirve usted, hermano? Doy una cora todos los domingos. ¡Qué delicioso! La última. ¡Qué delicioso! ¿En qué sirve, hermano? ¿En qué sirve? Bueno, imagínate así como ese, si vas a hacer 100 puntos. Hay algunos de aquí que no llegamos ni a un punto, creo yo. Que no llegaríamos ni a un punto. Ni a un punto, porque hemos ido de vergüenza, como cuando hay pidepeo, recoge cabullas, salsa mur. Bueno, aquí vemos de todo, hemos venido por pecadores. Hemos venido por pecadores y hemos sido salvos por gracia. Pero al ser salvos por gracia, tenemos también algunas responsabilidades. Entonces dice acá, que le dio el privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Aquí quiero hacer otro paréntesis y tal vez con esto termino. Creo que el tiempo se me fue. Con esto voy a terminar. Voy a quedarme en el verso 9. Algunos de con mi esposa les conté que estábamos viendo algo y vienen tiempos peligrosos y hay que tener mucho cuidado. Algunas veces ustedes me mencionan, bueno, casi la mayoría de veces que yo digo, y es por eso que soy un poco celoso, cuando dice ahí, y en el verso 8, verso 9 dice, y le dio el más importante. ¿Cuál fue el más importante? ¿Cuál es el nombre que le dio? ¿Cuál fue el nombre que le dio? ¿Cuál fue el nombre que le dio? Con estos hierros, ¿cuál fue el nombre que le dio? ¿Cuál fue el nombre que le dio? Según esa versión que dice, ¿cuál nombre es? ¿Verdad? Que le dio un nombre sobre todo nombre. ¿Y ese nombre cuál es? Mira, yo pero soy del lodo. ¿En Chapeltique nació Jesús? No. ¿Nació en Guatemala? Mi Señor no era latino. ¿Verdad que no era latino mi Señor? ¿De qué raza era mi Señor? Judío. ¿Y cómo era su nombre? Judío. ¿Y cuál era su nombre? Yeshua. ¿Y quién le puso a Jesús? Los católicos. Los católicos inventaron ponerle Jesús. Pero el nombre propio de él es Yeshua. El Mesías.
Pero cuando vinieron a enseñarle a los inditos, díganle Chunguito, díganle Jesús. Nada que ver. Nada que ver. Miren, se sorprenderían de todas las cosas que hacemos que no son correctas. Entonces, si ese nombre es sobre todo nombre, yo quiero saber cuál es el verdadero nombre que Dios le dio. No sé usted, pero yo sí quisiera saber. El pueblo de Dios fue judío, no era de Giote ni de Cacahuete. Todos sus nombres eran correctos de ese nombre. Ahora, que para traducir, para que nosotros lo entendiéramos, se cambiaron, bueno, pero ya lo entiendo y ya lo comprendo, ahora ya puedo usar correctamente los nombres. Hermanos, el sacrificio de mi Señor no fue en vano y fue un ejemplo de humildad para nosotros. Debemos de estar comprometidos como creyentes a esforzarnos y a pedirle la llenura del Espíritu Santo para que podamos vivir cada vez conforme al Señor. Oremos. Todopoderoso, gracias